tiene que dejar una lección. En este caso, hablando de Otelo, pues sin duda alguna son los celos el tema principal, la línea conductual más elemental, pero al mismo tiempo está también la candidez. Dice el mismo Otelo en alguno de los pasajes que los celos son el monstruo horrible de los ojos verdes. Y ciertamente tenemos para nosotros que, si ustedes echan una revisión la página de policía, se van a dar cuenta de que los peores crímenes son los que se cometen por pasión, los que se cometen por celos. Entonces, este tipo de cosas está escrita en la literatura. Por eso es que, por ejemplo, algunos estudiosos de la misma han colocado al mismo nivel que Dante Alighieri al mismo Shakespeare. Por eso es que hay quienes afirman que al lado de Homero está también Shakespeare, el divino bardo, es decir, el que va cantando, el que va diciendo las tragedias de la humanidad. Y desde luego, ¿quién de nosotros en su momento no ha sentido esta pasión? ¿Quién en su momento no ha sentido celos? Por supuesto que espero que no al nivel de Otelo, pero de alguna forma es una manera de poder ver al hombre, de poder ver al ser humano, de poder contemplar de piel adentro todas las pasiones, las sinrazones, todo lo que nos mueve. El hombre es uno al que vemos, al que solemos ver, la mujer es otra a la que solemos ver, vestidos, peinados, bien arreglados, pero por dentro, queridos amigos, somos un verdadero océano de pasiones, somos un hervidero de contradicciones, somos un crisol en que se funde lo más sublime a lo que podemos llegar y también lo más bajo a lo que podemos aspirar, todo. Por eso otro inglés no menos importante que este, escribió una obra en donde habla del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Roberto Louis Stevenson, otro inglés, también nos da una metáfora muy importante, como el Dr. Jekyll, que es un distinguido ciudadano de Londres, un hombre culto, un hombre pulcro, un hombre que desde luego tiene todos los respetos de la sociedad, porque es un hombre estudioso, es un hombre prestigiado, es un hombre que presta muchos servicios a la comunidad, descubre la manera de convertirse en su némesis, de convertirse exactamente en lo contrario, en el señor Hyde, un hombre terriblemente deformado en su cuerpo, pero no solamente eso, sino un hombre que alberga lo peor de los sentimientos humanos, un asesino, un ladrón, un violador, un hombre que no se detiene en modo alguno a cometer ninguno de los crímenes, un hombre que no tiene escrúpulos. Y esta metáfora de que en el mismo ser humano viven los dos extremos de los sentimientos, no hay que perderlo de vista. Entonces el teatro de Shakespeare para nosotros representa la oportunidad no solo de conocer este tipo de historias que son verdaderamente trágicas o lamentables, sino sobre todo el hecho de que reflexionados nos veamos de piel adentro, podamos tener una idea de hasta dónde llega nuestra condición humana, y para que sobre todo podamos ver que en la reanimación del teatro, en este tablado divino en donde nuevamente los personajes vuelven a tomar la palabra, en donde a pesar de los siglos, cada vez que presenciamos una obra de teatro, nos damos cuenta de que estamos mirando de piel adentro a la tragedia humana. Hay la ocasión en que podamos valorar nuestra condición de hombres y mujeres. Hay, para cerrar el tema,
obras muy importantes también de Shakespeare a las que ustedes tienen que acceder. Por ejemplo, El Rey Lear es una obra en donde se cuenta la historia de un rey anciano que, cansado ya de todo lo pesado de su gobierno, decide dividir su gobierno entre sus tres hijas que por cierto no están ni preparadas ni tampoco tienen el amor para hacer todas las labores de Estado, y entonces termina siendo una larga serie de errores, y lo que pretendió el Rey Lear ser sus últimos años de descanso terminan siendo exactamente todo lo contrario. Y hay dos obras fundamentales que terminan el retrato de este Shakespeare. La primera es Hamlet, que seguramente ya han escuchado o van a escuchar. Hamlet es la historia de un príncipe que busca investigar primero y después vengar la muerte de su padre. Y es que su tío Claudio, no bien ha muerto el rey, de inmediato se ha casado con la reina Gertrudis. Y entonces, por supuesto, ahora tiene la potestad de rey. Pero en esta obra de Shakespeare, por ejemplo, hay la convivencia también de los muertos. Hay, por ejemplo, la aparición del fantasma del mismo rey Hamlet. Y entonces le dice a su hijo qué es lo que ha pasado, que el mismo Claudio lo ha asesinado, su hermano. De manera que entonces Hamlet, hijo Hamlet del príncipe, para procurar disimular sus investigaciones, monta él mismo una obra de teatro ahí en la corte. Y entonces representan eso, representan cómo el hermano del rey le da muerte al soberano y toma a su mujer para quedarse con el trono. Esto lo representan ante la corte y por supuesto ante los reyes. Desde luego que aquellos se sienten afrentados y también se sienten descubiertos, y Hamlet tiene la oportunidad de ver confirmadas sus sospechas. Finalmente, todo lo que tiene que hacer es llevar a cabo su venganza, y entonces hace eso, asesina a Claudio y también a su madre. Y entonces lo que nos queda de Hamlet es esta sensación muy dramática de cómo de alguna forma la ambición del poder está presente en los personajes que están cerca de la corte, y cómo sobre todo el ser humano no se da cuenta de que lo que realmente importa está más allá de las coronas o más allá de las riquezas. Hay una escena muy interesante de cuando muere Ofelia. Ofelia es la novia, la amante de Hamlet, y de pronto enloquece, se va a lo más alto del castillo y se deja caer en el río. Muere Ofelia y entonces pues hay que sepultarla. Los sepultureros están justamente cavando la fosa, está Hamlet con ellos y encuentran un cráneo. No sé, y acaso ustedes en literatura cuando vayan a Hamlet o van a ver algún día un símbolo de que Hamlet es un hombre con un cráneo en las manos, se están viendo mutuamente. Se trata del cráneo de un hombre, de un bufón que lo era en la época en que Hamlet era niño, de suerte que él se rió mucho con las bufonadas, con las obras que representaba ese bufón. Y entonces, teniendo el cráneo de ese hombre que conoció en vida, se da cuenta de lo que verdaderamente trasciende de la existencia. Se da cuenta de cuán breve es lo que se puede decir. Hay una frase que seguramente han escuchado hasta el cansancio en inglés: to be or not to be, ser o no ser.
es lo que empieza diciéndole Hamlet a la calavera: ser o no ser. Y en ese devenir, en ese discurso, pues naturalmente Hamlet reflexiona en torno del valor que tiene la vida, del valor que tiene lo realmente trascendente. Entonces, vayan ustedes a Hamlet y van a encontrar ese tipo de alocuciones, ese tipo de manifestaciones, y en general Shakespeare les va a dar muy buenas lecciones de vida. Por último, hablemos de Macbeth. Macbeth es también una obra teatral de Shakespeare. En este caso se habla acerca de otro rey que es de Dinamarca, y justamente comienza la obra invocando o con la invocación de tres brujas que a Macbeth, que va caminando por un bosque, y a su acompañante hacen una pócima y logran hacer un conjuro para que en lo futuro pase algo. Le dicen, cuando ven las brujas a Macbeth, lo saludan de tres maneras. Le dice: salve señor de tal lugar, que es un título que ya tiene Macbeth. Salve señor de tal otro lugar, que es un título que él no tiene. Pero sobre todo, lo más impactante es que la tercera bruja le dice: salve a ti, rey de Dinamarca, que por supuesto no lo era. Y entonces, cuando desaparecen las brujas, nace en el corazón de Macbeth la ambición. No es rey, pero lo va a hacer. Y entonces la manera en que lo sea es a través del crimen. Y el segundo título con el que lo señalan, el que no tiene, resulta que es de un personaje que al mismo tiempo es rey de Inglaterra y que en ese momento está hospedado en su castillo, en el castillo de Macbeth. El hombre le cuenta a su mujer, Macbeth le cuenta a Lady Macbeth de lo que ha sucedido con las brujas, y la mujer de inmediato comienza a huir, también su corazón se llena de ambición. Y entonces es ella la que maquina la muerte del rey. Y así lo hacen. Los hijos del rey original, del rey legítimo, se dispersan por temor de que les pase lo mismo. Y entonces Macbeth se convierte en rey de Dinamarca, pero desde luego vive en primer lugar con una constante avaricia, con una constante ambición del poder. Vive por otro lado, junto con su esposa, delirios de culpa. Hay una escena en donde la mujer dice que por más que se lava las manos, no ha podido deshacerse de la mancha de sangre. Y desde luego la tercera condición en la que vive es, por supuesto, el que su reino está constantemente asediado por los enemigos, y entre defenderse de unos y defenderse de otros viene justamente el segundo encuentro con las brujas, que ahora le profetizan la manera en que ha de morir. Le dicen que él ciertamente es rey, pero no será tronco de rey. Es decir, si tú tienes el mando, pero he aquí que no saldrá ningún otro monarca de tu cuna. Y así finalmente, con enfrentamientos, termina siendo asesinado el rey Macbeth. Y la obra de Shakespeare entonces nos ilustra acerca de lo que significa la ambición del poder por el poder mismo, el no tener escrúpulos en el momento en el que se pretende llegar a ostentar, sobre todo este tipo de posiciones que hasta el día de hoy levantan tanta ámpula en el corazón de los hombres hasta este día, y quizá por los que le resten a la humanidad de vida, el detentar el poder y el detentar la riqueza sea para muchos el ángulo y el ancla que someta su propia existencia. Y como en el caso de Lady Macbeth,
muchos alcanzarán a decir que por más que traten de lavarse con agua, con jabón, con desinfectante, esa mancha de sangre, esa mancha culpable, nunca desaparecerá de sus manos. Amigos, entonces es, digamos que a grosso modo, una invitación muy rápida para que se acerquen a Shakespeare. Hay muchas otras obras, cuando menos en español tenemos una treintena de obras escritas por el hombre. Las que hemos referido en esta ligera plática son las más conocidas, no porque ya las hayan escuchado narrar, no las quieran leer. Les advierto, por supuesto, que el teatro, en esencia el teatro no fue escrito para ser leído, sino para ser visto, para ser presenciado, para que lo podamos ver en el tablado. Si algún día llegan a tener la oportunidad de mirar que una compañía de teatro pone en escena este tipo de obras, no lo duden, vayan. Hay, de parte de Televisión Española, hay muy buenas producciones en YouTube, ahora en Internet, en donde pueden verlas de manera teatral. Y desde luego, como están hechas justamente para el teatro, no desmejora en nada su condición literaria. Ojalá que algún día las puedan leer, pero si no las leen, vean la representación, acérquense a Shakespeare, que por supuesto fue un personaje increíble de su época. Fue un hombre que es considerado, decíamos, el padre de las letras inglesas, un hombre que, igual que nuestro don Miguel de Cervantes Saavedra, es también tenido como una luminaria de su literatura. Y dicho sea como dato curioso, los dos personajes, el divino bardo y el manto de Lepanto, mueren exactamente el mismo día, el día de San Jorge, 23 de abril de 1616. Los dos hombres, o dos de los hombres más prolíficos de la literatura universal, son llamados a cuenta el mismo día del mismo año. Por eso la ONU ha determinado que el 23 de abril de cada año se celebre el Día Internacional del Libro. Entonces, Shakespeare es, sin duda, un reflejo de lo que significa el ser humano, es un gran escrutador de las pasiones y de las emociones, y un hombre que nos pone enfrente de nosotros, cuando lo estamos presenciando en el tablado de la farsa, la manera en que todos somos, la manera en que somos presa de todas nuestras pasiones, de todos nuestros delirios y de todos nuestros amores. Los hombres que creó Shakespeare, los personajes que creó Shakespeare, siguen tan vigentes como el primer día, porque nosotros, seres humanos, no somos otra cosa sino un amasijo de emociones. ¿Dudas, preguntas, etcétera? ¿Sí van a leer a Shakespeare? Sí, sí. Yo, maestro, tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué José Enrique Rodó se basa en la tempestad de Shakespeare para escribir su libro Ariel? Para demostrarte todo lo bueno. O sea, como les tengo dicho, la historia es de dos hombres que se pierden en una isla, vienen en un barco, viene una tempestad, de ahí el nombre de la obra, el barco naufraga y solo sobreviven ellos dos. Van a dar a una isla y entonces uno y otro se interpolan, uno y otro expresan cada cual la luz en el caso de Ariel, la oscuridad en el caso de Calipán. Por eso José Enrique Rodó escribe su obra titulándola Ariel, porque para él, de hecho fue la intención de Shakespeare, Ariel es todo lo luminoso, todo lo bueno, todo lo probo, y te acordarás que el Ariel está dedicado a la juventud. Sí. Entonces, yo quiero que ustedes sean como Ariel, no como Calipán. Esa es la razón, amigo. Oh. El genio del aire. ¿Madre? Bueno, es que le dice el genio del aire. Así es, el genio del aire, efectivamente, así es, exactamente. Así es. ¿Algo más? ¿No? Déjenme decirles por último, ya como dato complementario, que
una obra, bueno, una biografía no exactamente